pasado, de Menzies, ayer y hoy. La rica lengua española tiene hoy su 8º Congreso Internacional de la Lengua, que se va a efectuar en Córdoba, segundo en la Argentina, el primero fue en Rosario hace un tiempo, y donde se van a debatir, como de costumbre, distintas ponencias con más de 250 personas especializadas, y donde la apertura estará a cargo del rey de España y del presidente de la República Argentina. Obviamente que nuestra lengua, que tiene una notable riqueza, ha sido atacada últimamente por este mamarracho que pretende hacer el idioma dubitativo y que pretende hablar en una terminología que no existe en nuestro idioma y que por supuesto no será tenido en cuenta. Me estoy refiriendo a ese mamarracho que pretende ser el idioma inclusivo, es decir, aquello de confundir que las palabras masculinas significan la representatividad también de lo femenino, y de pretender además que los artículos fueran trastocados notablemente, como lo hacen todos los días algunos pelandrunes que creen que de esta manera son más justos con la mujer en la igualdad de derechos, cuando en realidad los derechos de la mujer, ganado por su propia batalla y no porque el hombre se los haya dado, ganado por la lucha constante y permanente para ser iguales, ha tenido distintas batallas y distintos acontecimientos, pero que no tienen nada que ver con la utilización de un idioma que es riquísimo en parónimos, en antónimos, en sinónimos, como ninguna otra lengua. Porque si usted habla en inglés y le dicen country, tiene que esperar para saber si el country que se refieren es país, es campo o qué otra cosa quiere significar. Aquí tenemos para cada cuestión puntual algo que lo puede significar, pero además una enorme cantidad de sinónimos para utilizar y no aburrir en la reiteración de vocablos. Dicho esto, como introito, queremos volver a hablar del rey. Ayer alguien dijo que cuando venía un soberano al país, no venía solamente en una visita formal, cuando se trata de una visita de gobierno, sino que venían a hacer lobby. Y le decíamos al oyente que efectivamente, que además el padre de este rey era un lobista espectacular de España. ¿Y qué es lo que ya planteó el rey? Que las próximas elecciones le permitamos a la empresa española Indra el control electoral de los comicios en la Argentina. Si bien es cierto que hay otra empresa española más que está pujando, además de una venezolana con sede en Estados Unidos, y que ninguna de ellas goza de absoluta prestancia ni claridad, yo quiero recordar quiénes son los de Indra, porque vale la pena que sepamos de qué manera se manejan estas empresas y en qué niveles. Cuando uno se detiene para hacer un poco de memoria, se acuerda que Indra tuvo controles de los comicios en la Argentina, ya en la época del gobierno anterior, y que en algún momento Jaime había sido denunciado por haber hablado con esta empresa y haberle ofrecido, si ponían dinero para la campaña del kirchnerismo, que podían ellos después ser favorecidos con el control electoral en la Argentina. Pasó el kirchnerismo, que por supuesto le dio trabajo a Indra, y apareció el macrismo. Y como tiene una sucursal en la Argentina y tiene responsabilidad con autoridades que manejan esta empresa española en la Argentina, el macrismo hizo lo mismo que el kirchnerismo, pero fue más allá. Nombró funcionario a quien era el secretario o el representante de Indra en la República Argentina, y hoy lo tiene Vidal en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ergo, esta empresa Indra ha sido denunciada en España, donde fue allanada sus oficinas por la Guardia Civil en su momento, para un 20 de abril de hace algunos años,
de estar vinculados a coimas del Partido Popular de España, de haber hecho aportes para las campañas electorales, y lo mismo hicieron en la República Argentina. O sea que no son ninguna garantía y por lo general aseguran resultados del oficialismo, sea el kirchnerismo, sea el macrismo, sea quien fuere. Ellos trabajan para el que está. Incluso fue denunciada en Venezuela de haber favorecido a Maduro en la última elección. Ahora, ¿por qué un rey se mete a hacer lobby por esta empresa? Que es la pregunta central. El titular de las empresas españolas que tiene que competir habló con el rey de España y le dijo: mire, majestad, necesitamos la gestión de ustedes en Buenos Aires porque nos salieron otros competidores. El rey Felipe dice: déjenlo en mis manos. La española Indra compite con San Martic, que es de origen venezolano, pero que la manejan desde Estados Unidos, que también tiene denuncias, y con la catalana, también española, Sicti. Pero con esta disputa que hay entre los catalanes y los madrileños, quizá a lo mejor, si haya que favorecer a alguno, se busque favorecer a los madrileños más que a los catalanes. Bueno, lo cierto es que ya por el año 1997, Indra fue la encargada del escrutinio provisorio de la última vez que impuso a sus competidores en un cuestionado proceso, y ese año sufrió un duro golpe en España, donde perdió el escrutinio que monopolizaba desde el año 78. El mes pasado, el Ministerio del Interior español anunció la adjudicación de la unión entre Sogit y Vector para el recuento electoral de los comicios municipales europeos que se van a celebrar el próximo 26 de mayo, y volvió a dejar afuera a Indra. Y entonces Indra empezó otra vez a hacer su lobby, que antes lo había hecho con el padre del rey y que ahora lo hace con el hijo, para que le consigan trabajo. Como la licitación de España vencía y ellos veían que no tenían muchas posibilidades, trataron de recorrer el mundo, salir de España y de buscar en Sudamérica y en otros lugares la posibilidad de conseguir trabajo. Bien, esta empresa está denunciada de fraude en varios países del mundo, y esta empresa está denunciada de haber puesto dinero en la campaña del kirchnerismo y de haber puesto funcionarios en el gobierno de María Eugenia Vidal. Está claro, ¿no? Le digo esto para que sepamos en manos de quién podemos caer, sin contar que la que manejan los venezolanos con sede en Estados Unidos también tiene denuncias. No conozco la catalana, así que no voy a opinar de lo que no sé. Lo cierto es que a esta altura de las circunstancias, de estas cosas se ocupan muy poco. Cuando uno va a cualquier reunión, escucha hablar de política, de candidatos y de un montón de cosas, pero escucha muy poco hablar de fiscalización. Y escucha muy poco de hablar de cómo se integran las listas en este tiempo con las modificaciones de ley que se han hecho. En su momento se lo hemos comentado. Es decir, hay una obligación de que el 50% sean varones y el 50% mujeres. Pero puede ocurrir que si uno hace una lista varón-mujer, 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 la jueza, que es una mujer, Servini de Cubría, la jueza con competencia nacional, le diga: no, de ninguna manera. Si usted puso primero un varón, pone una mujer segundo, la tercera también es una mujer, para igualar el porcentaje, y el cuarto es un varón. Por lo cual va a traer una serie de discusiones en todos los armados de los frentes electorales, pero al margen de esto que estamos diciendo, hay algo mucho más complejo. La ley fija que para el cupo femenino y el cupo masculino no se va a tener en cuenta el sexo de nacimiento de la persona, sino el opcional, o sea, el que figura en su documento de identidad. Entonces aparece travesti y dice el travesti: yo soy Esther, no soy Pedro, soy Esther. Y entonces participa del cupo femenino. Y aparece una mujer que se siente varón y dice: yo soy Luis y no Susana, y entonces participa del cupo masculino.
Por lo cual esto puede llegar a traer también otros conflictos que son impensados a esta altura de este famoso 50%. Porque podría haber un 50% mentiroso. O sea, un 50% que tenga un hombre de nacimiento que se siente mujer y entonces habría una ventaja masculina, o al revés, una ventaja femenina, aunque se sienta varón, la persona que fue incluida. Bueno, todos estos mamarrachos acomodan a un mundo y a un tiempo de este famoso idioma inclusivo, que por suerte no va a ser tratado en el Congreso de la Lengua, porque todo tiene un solo objetivo y está planificado por los controladores del mundo, que no solamente no quieren que nazcan criaturas, sino que quieren controlar la natalidad desde hace mucho tiempo, porque ellos saben que de la forma en que está distribuido la riqueza universal, donde el 75% del PBI lo consume el 25% de los ricos, y entonces nos encontramos con que con el 25% restante se tiene que arreglar el 75% de la población mundial y pasa hambre, y entonces no tienen mejor idea que hacer control dirigido de la natalidad, porque ya no saben de qué forma resolverlo. Recuerdo que Perón decía que para el año 2000, refiriéndose al siglo que hoy vivimos, si no se resuelve el tema del desarrollo universal, van a tener que inventar una bomba de 500 megatones para hacer desaparecer parte de la población, porque la distribución económica, como estaba programada y está programada, va a hacer que mucha gente pase hambre. Y entonces aquí entramos de lleno a lo nuestro, a la Argentina, donde se conocieron otra vez cifras alarmantes de cómo ha crecido el endeudamiento desde que gobierna Cambiemos. Y ya cuando uno les dice todos los días de los desajustes, de los desaguisados, de las cosas que nos ocurren y que son tan reiterativas que a veces nos agotan a nosotros mismos el tener que comentar todos los días, la cifra anual representa el 18% más que el año anterior de deuda y llega casi al 10% del Producto Bruto Interno de la Argentina. La deuda externa aumentó, son datos oficiales del gobierno, en 43.372 millones de dólares a lo largo del 2018, repito, casi un 10% del PBI. El total ya superó a 277.000 millones de dólares, en tanto el Banco Central incrementó en dólares un endeudamiento de 5.285 millones. La deuda externa se incrementó, como les dije, en 43.372 millones el año pasado y en 277.921 millones según el informe del balance de pagos del INDEX. La suba llegó de la mano del incremento de la deuda del gobierno, de forma general, de todos los sectores públicos y nacionales y provinciales. ¿Y por qué es esto? Porque compramos dólares para enjuagar el déficit local. Es decir, nosotros compramos dólares en el exterior, trasladamos a la deuda externa los pasivos internos y entonces, por supuesto, va creciendo. En el acumulativo, sin contar las deudas municipales, provinciales, de los bancos Nación, provincia, etcétera, y el Festival de Letras del Central, la Argentina está debiendo arriba de 400.000 millones de dólares. O sea que cada uno de los que está escuchando y el que está hablando debemos, cada uno de nosotros, 10.000 dólares. Bueno, esto no se resuelve por arte de magia, esto no se resuelve simplemente poniendo candidaturas, esto no se resuelve solamente con la voluntad de que se vayan los que están, sino trabajando intensamente para saber cómo hay que solucionar este desastre que nos han dejado los de Cambiemos. Es como cuando uno, desde arriba de un cerro, ve como lentamente en el paisaje todo se va dibujando. Casi como ese paisaje de Catamarca tan pintoresco que nos cuentan aquellos que nos cantan todo lo que se ve desde la cumbre del Portezuelo. Desde que llegó Cambiemos, también se ven cosas en contra de los argentinos.
llegó al gobierno, miro el pasado y parece un sueño. Podía trabajar, podía comer, podía pasear y pagar el colegio. Podíamos tener una obra social, pero ahora pagarla te cuesta 1,5. A los del PAMI nos recortaron las coberturas y los remedios. Aumentó la luz, el agua y el gas, y viene otro ajuste, lo dijo el gobierno. Dicen que vendrá, pronto llegará, cuando pase octubre, y lo dicen en serio. Paisajes de Macrilandia miro y no veo ni un brote verde. Un ajuste aquí, otro más allá, y mi pobre sueldo que baja y se pierde. Un ajuste aquí, otro más allá, y mi pobre sueldo que baja y se pierde.